Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo debate entre la y los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco. Hoy desde el auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludar a mis compañeros en la conducción de este ejercicio. Enrique Tusain, buenas noches. Sonia, buenas noches. Raúl Frías, buenas noches. Agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestra señal en vivo por los diferentes medios, así como a quienes nos acompañan en este recinto. Los invito a que presenciemos el mensaje del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el video en donde conoceremos el formato a desarrollar en este debate. Ciudadanos y ciudadanas del Estado de Jalisco. Los debates y el contraste de proyectos, ideas y visiones ayudan a que la ciudadanía incremente su interés por los asuntos públicos y ayudan a conocer la capacidad de argumentar por parte de quienes aspiran a gobernarnos. Los sistemas democráticos se definen a partir de ejercicios de deliberación y discusión, no solo entre los ciudadanos, sino también entre quienes aspiran a cargos de elección popular. El debate, en este contexto de creciente democratización, es un elemento necesario para que de forma imparcial, institucionalizada, los candidatos y la candidata expongan y contrasten sus propuestas, fortaleciendo a su vez un sistema plural e incluyente en el que existan espacios de deliberación a favor de la ciudadanía. Hoy escucharemos propuestas acerca de cultura, salud, deporte, infraestructura, gasto público, así como de derechos humanos. Para esta ocasión, hemos ideado un formato en el que se privilegia la capacidad de argumentar acerca de los planteamientos que harán los moderadores y la moderadora, así como de la capacidad de respuesta a preguntas puntuales sobre temas definidos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco ofrece nuevos debates descentralizados, dinámicos y equilibrados, a favor de proporcionarle a los jaliscienses información valiosa y pertinente para decidir y ejercer su voto de manera razonada. Este 1 de julio los invitamos a acudir a las urnas y hacer efectiva su decisión y su sufragio. Recuerde que en estas elecciones tu voto transforma y que con tu elección fortaleces nuestra democracia. Segundo debate por la gubernatura del estado de Jalisco. Formato específico del debate. Durante las 3 rondas de este debate, la moderación hará una pregunta al candidato o candidata, según el orden en el que estos fueron sorteados. Las candidaturas tendrán hasta 1 minuto y medio para responder el planteamiento de la moderación. Posteriormente, la o el candidato responderá a las preguntas de seguimiento que plantee la moderación. Esta intervención tendrá una duración de hasta 2 minutos y medio. La dinámica anterior se repetirá por cada una de las candidaturas en cada uno de los ejes temáticos establecidos. Finalmente, cada candidata o candidato contará con hasta 1 minuto para llevar a cabo sus conclusiones. Segundo debate por la gubernatura del estado de Jalisco. Les recordamos que los temas que se van a abordar en este debate son cultura, salud y deporte en un primer eje, infraestructura y gasto público, segundo eje, y tercero, derechos humanos, mismos que se encuentran previstos en el Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y que fueron sorteados previamente en presencia de los representantes de sus partidos políticos y dados a conocer con antelación a la y los candidatos. Asimismo, cabe mencionar que 2 horas antes del inicio del presente ejercicio democrático se sorteó el lugar que ocupan la y los candidatos y el orden de su intervención, el cual será escalonado en cada etapa del debate. Esto es, cada segmento será iniciado por un participante diferente. Les comento a la y a los candidatos que deberán apegarse al formato aprobado conforme a los tiempos y orden de intervención preestablecidos, absteniéndose de proferir palabras o señales obscenas, insultos u ofensas a los partidos políticos, a las coaliciones, a las y los candidatos e instituciones. Dicho lo anterior, saludamos a quienes participan en este debate conforme al sorteo previamente señalado. Carlos Manuel Orozco Santillán, del Partido de la Revolución Democrática. Miguel Ángel Martínez Espinosa, del Partido Acción Nacional. Miguel Castro Reynoso, del Partido Revolucionario Institucional. Marta Rosa Araiza Soltero, del Partido Nueva Alianza. Salvador Cosío Gaona, del Partido Verde Ecologista de México. Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Y Carlos Lomelí Bolaños, de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por el Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social.
Comenzamos con las preguntas relacionadas a cultura, salud y deporte con el candidato Carlos Manuel Orozco Santillán del Partido de la Revolución Democrática, al que le queremos hacer dos planteamientos de entrada. El primero, sabemos de los problemas que hay en el sistema de salud, desabastos, problemas relacionados con los medicamentos, corrupción, temas relacionados también a citas que terminan alargándose mucho en el tiempo. ¿Qué harías en concreto para combatir este tema en particular, estos temas que afectan a la salud? Y segundo, ¿qué harías para combatir la corrupción dentro del sistema de salud? Bueno, primero, reconocer que los niños son el futuro de Jalisco y por lo tanto nuestra propuesta principal debe ser destinado a los niños para que no sean los adultos enfermos de diabetes, de hipertensión y de otros flagelos relacionados con enfermedades del sedentarismo. El deporte es sin duda una cultura de la prevención porque la activación física está probado que de manera cotidiana nos puede alejar de no solamente de la gordura, de la obesidad, que en Jalisco tenemos uno de los lugares más importantes en México y nuestros niños están entre los más obesos del mundo. Por no decir que los adultos ya convertidos en trabajadores representan 789 mil millones de pesos anuales del erario público para reaccionar con las enfermedades relacionadas con la ausencia de la activación física y el deporte desde edad temprana. Quiero destacar que hablo de activación física a diferencia del glamour de las Olimpiadas Nacionales que el gobierno de Jalisco cree que es lo que nos puede representar esta posibilidad. No, negativamente. Hablamos de la activación física para la detección de los talentos y, por supuesto, el seguimiento de los talentos deportivos como parte de la salud pública y no de las medallas que termina siendo el gobierno en turno quien se las cuelga. Enrique. Candidato, me gustaría que respondiera a los temas relacionados con desabasto de medicamentos, a los problemas relacionados con la corrupción en el sistema y aparte añadir un elemento más. 3.727 millones de pesos reciben los hospitales civiles al año. ¿Qué tan responsables también son de los problemas financieros de las instituciones? ¿Cómo resolverías estos puntos en específico? Bueno, primero, crear las entidades únicas en el estado de Jalisco, juntando al Instituto al IMSS, al ISSSTE y por supuesto a los hospitales civiles que ya tiene el estado de Jalisco, pero para ir a las ciudades medias. No es posible que un niño que tan solo ha sido picado de alacrán tenga que ser trasladado por terracerías y carreteras que francamente resulta imposible acceder a la salud, si no es porque los trasladan durante horas y días para el hospital civil. Nosotros necesitamos hospitales regionales en cada ciudad media de Jalisco. Por lo tanto, con el ahorro y la austeridad que propongo en el gobierno, incluyendo los salarios de los funcionarios públicos de primer nivel, que deberían de ganar como cualquier profesor investigador con postdoctorado o doctorado de la universidad pública de cualquier parte del país, es decir, máximo 50,000 pesos, tendríamos funcionarios que estarían dotando de recursos de austeridad para que los niños de Jalisco fueran atendidos de manera prioritaria, porque actualmente en ninguna parte del país no existe el temor de que sus hijos tengan que ser trasladados de manera lejana e ineficiente a través de las carreteras maltrechas. ¿Qué harías, candidato, con la corrupción del sistema? Primero, darle prioridad a la prevención. Quisiera dejarlo muy claro. La activación física, el deporte como parte preventiva de la salud pública es fundamental. No podemos seguir viendo el deporte y la activación física con ese glamour. Es salud para el pueblo de Jalisco y yo le daría prioridad a esa nueva cultura de la educación física y, por supuesto, a la inversión hospitalaria en todas las ciudades capital política de cada región del estado de Jalisco. ¿Ninguna propuesta para combatir la corrupción? Por supuesto que la transparencia, la participación de todas las organizaciones civiles, el fiscal anticorrupción destinado y designado solo por los colegios de profesionistas y las universidades, de ninguna manera metida a la mano de los partidos políticos.
Con el candidato Miguel Ángel Martínez del Partido Acción Nacional. Candidato, usted en su plataforma señala que la falta de claridad en el manejo de los recursos asignados al Seguro Popular ponen hoy en riesgo la prestación de estos servicios y que el PAN logró la cobertura universal. Me gustaría saber qué haría usted justamente para prevenir este uso desaseado de los recursos en el Seguro Popular. Bueno, hay que partir diciendo que el uso indebido de los recursos públicos en el sistema de salud provocó un criminal desabasto en los hospitales públicos y que también dejó sin médico a muchas de las instalaciones hospitalarias. Y eso me parece que es sencillamente criminal. Aquí lo primero que hay que hacer es que deben exigirse plenamente las responsabilidades a Antonio Cruz Esmada y a los que con él participaron de la administración. Hay que señalar que hay corresponsabilidad del titular del Poder Ejecutivo en esto. Pero un caso claro para nosotros es que se tienen que transparentar las compras de medicamentos en el sector salud, porque hay quienes, y en eso insistimos, se han hecho ricos vendiendo medicamentos a los hospitales, vendiéndolos a sobreprecio y con esto dañando a la economía de las familias y a la salud de las personas. Sin embargo, candidato, la ruta para este desaseo en el manejo de los recursos la diseñaron en las administraciones panistas. Hay que recordar que algunos de los casos más escandalosos, por ejemplo, el tema de las cirugías fantasmas, se dieron durante un gobierno del Partido Acción Nacional. En este sentido, ¿qué tan responsable es su partido y, sobre todo, qué piensa tendría que suceder con estos funcionarios en virtud de que, a pesar de que algunos pasaron temporalmente por la cárcel, sigue sin recuperarse ese recurso y siguen sin aplicarse sanciones? Pero hay que decirlo con mucha contundencia. Toda corrupción pasada, presente o futura de las instituciones de salud o de cualquier otra área del gobierno debe terminar. El sistema estatal de anticorrupción en eso tiene que tener particular escrúpulo y particular cuidado. Hay que decir otra cosa también. Hay quienes tuvieron a su cargo 5 años el ejercicio del gobierno y pues a ellos hay que pedirles cuentas justamente por estos casos que se señalan y su persecución y la recuperación de esos bienes. Pero justamente hay que aprender también de los errores y corregir lo que está mal en el sistema de salud. Decirlo con mucha claridad. El desabasto de medicamentos en las instituciones, el hecho de que a ti no te puedan surtir una receta, es un derivado de la corrupción que tiene dos caras. La ineptitud de Cruz Esmada y quienes con él estuvieron en el gobierno y el contubernio de algunos que han vendido medicamentos a sobreprecio al gobierno del estado de Jalisco. Aquí entre nosotros, Carlos Lomelí tendría que hablar sobre este tema, pero bueno, no me voy a detener en ese punto. Lo relevante para nosotros es decir que más allá de la compra de medicamentos con transparencia, tienen que también ampliarse el espectro de atención de los hospitales regionales. Existen hospitales regionales en prácticamente todas las regiones del estado de Jalisco, pero con un espectro de atención limitado que tiene que ampliarse en función del crecimiento de la capacidad de esas instituciones hospitalarias. Decirlo muy claro, es criminal la riqueza hecha a costa de la no atención de las personas. Es criminal la riqueza hecha a costa del desabasto de medicamentos. Es criminal la riqueza hecha a costa de la desatención de los pacientes que tienen insuficiencia renal. Es criminal la riqueza mala vida a costa de la salud de los jaliscienses. Gracias, candidato. Al candidato Miguel Castro Reynoso del PRI. Miguel. En tu plataforma señalas que quieres transitar a un sistema único de salud universal. ¿Qué significa eso? Y la segunda parte de la pregunta, candidato, es ¿por qué no se implementó en esta administración? Muy buenas noches, Raúl, buenas noches, Sonia y Enrique. Buenas noches a todos ustedes. Antes que hablar de este tema, quiero compartir lo siguiente. En el debate anterior, en Coparmex, fijé una postura con respecto a la construcción de un pacto por la paz, en donde gobernantes, en donde candidatos y sociedad en general podamos poner sobre la mesa todo lo que tenemos respecto al tema de la paz y de la seguridad de los jaliscienses. Hoy nuevamente ratifico ese compromiso
de que podamos cerrar filas por la paz. Respecto al tema de la propuesta en materia de salud, quiero compartir lo siguiente. Hoy en Jalisco hay una gran necesidad de atender una serie de problemas en cuanto al abastecimiento de medicamentos, la necesidad de contar con médicos de mayor tiempo y sobre todo también médicos especialistas en las diferentes regiones del estado. La cobertura que existe en este momento en Jalisco debe ser del orden del 80%. Mas, sin embargo, esto no está totalmente resuelto porque ni en cantidad, ni en calidad, ni en servicio es lo que los jaliscienses desean. Debemos de transitar hacia un modelo que nos permita replantear todos en conjunto como sociedad, no solamente en Jalisco, sino a nivel federal, el que podamos cambiar la estructura fiscal que existe en nuestro país y en nuestro estado. Debemos de pensar en construir condiciones de igualdad para la población y una de las más importantes, sin duda, pasa por este tema de construir un sistema de salud que permita que la gente tenga mejor condición de vida. Hay sospechas, hay casos de corrupción que son conocidos de la opinión pública y en la Secretaría de Salud actual, desde sustracciones de medicamentos, pasando por crisis en los servicios de maternidad Esperanza López Mateos, que quedó documentado en los diferentes espacios de información, hasta los señalamientos de 7,000 millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Miguel, candidato, ¿qué piensas hacer con estos señalamientos y si consideras que sí ha habido corrupción en la administración de salud de este sexenio? Primero, este gobierno recibió problemas fuertes ya en el tema de deuda y de orden en la Secretaría. Creo que mucho de este desorden, afortunadamente, en este momento, con la elección de alguien que está al frente de la Secretaría y que creo viene a generar condiciones de orden dentro de la propia Secretaría, habrá de permitir que las cosas puedan cerrar mejor. Como gobernador, seré implacable contra este tipo de circunstancias. Nadie puede admitir bajo ninguna circunstancia que la corrupción pueda permear en lo futuro en este tipo de situaciones. Ni el extitular ni nadie debe estar por encima de la ley. La corrupción mata y este es uno de los ejemplos más claros que lamentablemente nos ha tocado vivir. Por otro lado, compartir que hago una propuesta muy concreta con respecto a este tipo de temas. La primera, hay que hacer una inversión de por lo menos 2,000 millones de pesos que nos permitan que podamos ir resolviendo la demanda de infraestructura y atención a cada uno de los hospitales regionales y los centros de salud. En este gobierno se han construido 6 nuevos centros de salud y 3 regionales, pero hace falta mucho más por hacer. Cobertura de medicamentos al 100 con compras consolidadas, con subastas inversas que sean en línea y que sean totalmente transparentes y sobre todo poner en manos de la población de cada municipio, de cada región o de cada comunidad indígena los medicamentos junto con sus inventarios, con una plataforma tecnológica que permita que se controlen. Perdón, candidato, ¿vas a actuar en contra de estos señalamientos de funcionarios de esta administración? Sin duda, voy a actuar en contra de todo aquel que haya cometido un acto de corrupción, sea quien sea y esté donde esté. Gracias, candidato. Por otro lado, quiero compartir el compromiso de que podamos trabajar fuerte en temas como el deporte y la cultura. Necesitamos que por lo menos 200 niños tengan un maestro que les dé 3 horas de clase a la semana y trabajar fuerte en el tema del deporte para que sea un tema de oferta en todas las escuelas de Jalisco y en los espacios y unidades deportivas. Le quedan unos segundos. Gracias, candidato. Marta Rosa Araiza Soltero, candidata a la gubernatura del Partido Nueva Alianza. Primero preguntarle, ¿por qué no hay una política pública clara en materia de promoción de la cultura y el deporte en las escuelas, partiendo de que usted es maestra? Y segundo, dentro de su proyecto, dentro de sus propuestas, viene una que tiene que ver con la reducción de embarazos adolescentes. En este momento hay 26.2 por cada 1,000 mujeres en nuestra entidad. ¿Cómo piensa lograrlo? ¿Qué tal? Buenas noches, les envío un cordial saludo. Te contesto, no hay una política pública porque yo no estoy gobernando. Eso habría que preguntárselo al gobernador Aristóteles, ¿por qué tiene las escuelas abandonadas? ¿Y por qué hoy las escuelas están con plantillas incompletas? No solo de maestros de educación física, sino también de maestros de grupo. Y además, les acaban de quitar sus interinatos a los maestros que ellos trabajan permanentemente, porque como acaban de ganarse por examen de oposición una plaza, decidieron dejarlos sin sus interinatos hasta el mes de agosto. Esta y otras cosas son las que están pasando en este gobierno, en el que no se denuncia, en el que no se hace nada y en el que se sigue pidiendo el voto. Yo también le preguntaría a Castro
¿Por qué no denunció a Cruz Esmada si tan enterado está de lo que está pasando en el sector salud? Porque hoy miles de jaliscienses están parados en la puerta de los hospitales, esperando por una atención de urgencia durante horas y horas, y no los atienden porque o no hay medicamentos o no hay personal suficiente. Y si hablamos de la transversalidad que implica el deporte en la salud, también tenemos que decir que todo eso afecta. Los embarazos no deseados son parte de lo que se tiene que hablar de la sexualidad en las escuelas. Sin embargo, no tenemos suficiente personal para hacerlo en las escuelas. Puntualíceme en términos reales qué nivel de embarazo se podría comprometer en caso de que llegue a la gubernatura. Es decir, si su propuesta es reducir de 26.2, ¿a cuánto le gustaría reducir esa cifra y cuánto es posible? Y otros dos temas, uno que tiene que ver con universalizar la educación sexual. Eso es algo que usted propone dentro de su proyecto, dentro de su plataforma que presentó al IEPC, y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y universalidad de la educación sexual. Puntualíceme estos temas, candidata. Claro que sí, te los puntualizo. Para que podamos tener el control de los embarazos, necesitamos invertir en la medicina preventiva. La medicina preventiva, junto con la higiene escolar, está completamente olvidada, como lo están muchos otros temas. Para que podamos hacer una real reducción de los problemas sociales, necesitamos hacer una gran inversión. También necesitamos aumentar los salarios de los maestros, porque todo esto tiene que ver con que no se están resolviendo los problemas sociales. No solamente es hablar de embarazos no deseados, también tenemos que hablar de drogadicción, de suicidio, de todo lo que está afectando por la falta de la transversalidad entre la cultura, el deporte y la propia salud. Por eso nosotros, en Nueva Alianza, como Partido Liberal, apoyamos que se dé la mayor inversión en la medicina preventiva dentro de las escuelas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo médicos en las escuelas, teniendo enfermeras, contratando el personal suficiente para que podamos resolver los grandes problemas sociales. El bienestar de nuestros alumnos no solo implica que se les cuelguen mochilas para evitar la deserción escolar, también implica que se pueda hacer una gran inversión para que tengamos completos nuestra plantilla de maestros, psicólogos, médicos, maestros de educación física, que los maestros de español no tengan que dar su materia de español junto con la materia de educación física. Por eso les propongo que hagamos inversión en medicina preventiva, pero también en telemedicina, para que las mujeres de parto no se sigan muriendo por falta de una atención médica cuando vives en lugares como Mexquitic y que no hay quien te asesore. Pero cuando hagamos la mayor inversión en todo lo que tiene que ver con telemedicina, lo vamos a lograr. Gracias, candidata. Candidato Salvador Cosío, usted, una de sus principales propuestas en materia de salud es un incremento de 3% en el gasto. Sin embargo, si tomamos como ejemplo el gasto en la actual administración, en realidad cada año ha ido en incremento el porcentaje del gasto que se dedica a salud, salvo de 2017 a 2018. Es decir, el problema no pasa por el dinero. ¿Por dónde pasa? Previo al primer debate, solicité a la autoridad un cambio en la agenda de los temas a discutir. Exigí que seguridad fuera el primero. La petición fue negada. Hoy, a 2 semanas después, hemos sido testigos una vez más de lo que es capaz de hacer el crimen organizado cuando no se pone un alto. ¿Cuánto más tendremos que aguantar? ¿Acaso la muerte de un bebé no es tocar fondo en casa? Una pequeña bebé de 9 meses me espera todos los días y no puedo imaginar mi vida si alguien me la arrebatara de una manera tan cruel e inhumana. Es una responsabilidad que hoy nos pongan a debatir de deporte, cultura, infraestructura, gasto público y demás temas que son importantes, sí, pero hoy son secundarios, cuando lo que urge es la seguridad. Tiene razón Jabás, el caricaturista. Si que incendien un camión con la gente adentro y muera un bebito de 8 meses no es tocar fondo, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que ver para que entendamos que lo urgente ahora es la seguridad? Y ya que ustedes no quieren ver el tema, ya que se ciegan, yo les pido a quienes nos ven, nos ayuden escribiendo a las redes sociales del instituto
de los moderadores y los candidatos para que exijamos debatir seguridad. Exigimos seguridad, es lo urgente, es necesario, queremos seguridad. Seguramente, candidato, todos los aquí presentes comparten su sentir, pero me gustaría que se enfocara al tema que se aborda en este debate y nos respondiera a la pregunta que le acabamos de plantear. Estoy de acuerdo que el tema de salud también es parte de la seguridad. Estoy de acuerdo que no solamente es el recurso, es también, como aquí se ha mencionado, incrementar los niveles de seguridad para que se abata la corrupción y sobre todo la impunidad. Se tiene que incrementar al menos el 3% que tenemos señalado en la plataforma. ¿Para qué? Para aumentar la cobertura para enfermos de cáncer y mentales. ¿Para qué? Para generar esa cartilla de servicios básicos del adulto mayor y jefas de familia. ¿Para qué? Para subsidiar los medicamentos a personas vulnerables y así también acotar la impunidad y la corrupción en el abasto de medicamentos. ¿Para qué? Para completar la estructura médica geriátrica y para personas con problemas de adicción. ¿Para qué? Para terminar de una vez por todas con el caos que se vive en Jalisco en materia de salud. Está prohibido en Jalisco enfermarse, especialmente por las noches, en días festivos, en fin de semana y en las comunidades apartadas. Bueno, también en las ciudades medias e intermedias y también en la gran metrópoli, porque se tiene que hacer unas citas que tardan meses en llegar. Por ello creo que es importante terminar este problema con el recurso que planteamos que se incremente con la adecuada acotación de la impunidad. Pero es muy sencillo. ¿Para qué queremos o para qué pensamos en incrementar la cobertura de infraestructura, la cobertura médica, si los médicos no pueden llegar con seguridad a los hospitales, si la gente no puede llegar con seguridad a las clínicas y casas de salud, si no hay cómo tener más recursos, si la inseguridad que priva en Jalisco no permite que haya más inversión, y si no hay más inversión, no hay recursos, no hay dinero, no hay impuestos, no hay presupuesto y no podremos nunca acotar esa enorme brecha del caos que vive Jalisco. Insisto, lo importante es que discutamos la seguridad. La gente afuera lo que quiere es seguridad y estamos discutiendo temas muy importantes, sí, pero yo creo que la gente está de acuerdo conmigo. Lo fundamental hoy, y más con lo que acaba de pasar, es que le entremos al tema de seguridad. ¿No hemos entendido, compañera candidata y compañeros candidatos? Ojalá lo entendamos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano. Candidato, revisando tu plataforma que presentaste ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, sí, no me quedó muy claro lo que son tus propuestas en materia de salud. ¿Nos las puedes precisar, por favor? ¿A qué te comprometes en caso de que llegues a ser gobernador de Jalisco respecto a esta materia? Gracias, Raúl. Buenas noches a todos. Vengo de terminar hace 2 días el recorrido por los 125 municipios del estado. Pude ver de primera mano las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de salud en nuestro estado, el terrible problema que enfrentamos en la materia, el coraje profundo de la gente por no tener acceso a un derecho constitucional básico como es el de la salud. Tengo también la ventaja de poder darte respuesta, Raúl, no solamente en función de lo que voy a hacer si gano, sino en términos también de lo que hice cuando fui alcalde de Guadalajara. Hoy entendemos que el tema de la salud es un asunto sumamente complejo de enfrentar. Primero, porque en nuestro estado no hay un sistema de salud que funcione como tal. Segundo, porque la corrupción ha ganado terreno y ha evitado que desde el gobierno del estado se pueda garantizar que la gente tenga una atención adecuada y sobre todo que se puedan abastecer las recetas médicas que otorga el sistema de salud. Hoy lo que estamos planteando es enfrentar una realidad básica. Solo el 10% de la infraestructura de primer contacto tiene equipamiento y tiene infraestructura adecuada. Solamente el 17% de los centros de primer nivel cuentan con el mobiliario mínimo, solamente el 24% tiene el personal suficiente y solo 4 de cada 10 recetas hoy son surtidas por el sistema de salud. El abasto de materiales e insumos médicos es solo el 21%. Nuestra propuesta es precisamente acabar con esta realidad, transformar el sistema para poder articularlo correctamente, para poder garantizar el acceso a los servicios de salud de todos los jaliscienses y lo vamos a hacer con una propuesta muy completa que hemos presentado ya en la materia. ¿Y con los desvíos, candidato, denunciados? El mensaje es muy claro. Quienes han desfalcado al sector salud van a pagar las consecuencias de sus actos. No es amenaza, es un simple mensaje de que la impunidad no va a volver a ganar esta batalla. Lo digo aunque se ponga nervioso algún candidato aquí presente. Quienes saquearon al sistema de salud van a pagar las consecuencias de sus actos.
Déjame abordar otro tema de cultura. ¿Vas a replicar el programa de arte público que implementaste en Guadalajara durante tu administración como alcalde? Voy a replicar el concepto de que la cultura va a ser un motor de transformación social. Como presidente municipal de Guadalajara, casi invertimos 6 veces el presupuesto que había invertido la administración anterior en cultura. Creo firmemente en que el acceso a la cultura es una posibilidad real de transformar a nuestra sociedad. Queremos lograr que se pueda desarrollar un programa para lograr una mejor infraestructura en materia cultural. Quiero, por supuesto, cambiar la organización del presupuesto. Imagínate nada más, Raúl, hoy de lo que se gasta en cultura, solamente el 20% es para actividades culturales. El 80% del presupuesto de cultura se va en nómina y gasto operativo. Mi compromiso es claro, vamos a destinar cuando menos el 1% del presupuesto del Estado de Jalisco a cultura y no el 0.53 que hoy se destina. Pero además, este presupuesto se va a dirigir para poder tener actividades culturales y sobre todo para acabar con esta terrible realidad de que solo el 5% del presupuesto de cultura se destina a municipios. Si la pregunta en concreto es, ¿va a haber arte en las calles? ¿Vamos a impulsar un programa de arte público? Sobre todo, ¿vamos a recuperar nuestro patrimonio cultural y arquitectónico en todos los rincones de Jalisco que hoy se encuentran en el abandono completo? La respuesta es absolutamente sí. Vamos a invertir en cultura. La cultura es parte de nuestra identidad como Estado, de nuestra identidad como ciudad, y creo que la cultura no es un gasto, es una inversión social. Candidato, aprovechando el tiempo, la universidad es la institución que más invierte en cultura, sin embargo, hay señalamientos de que se va más al show business que a la cultura. ¿Qué vas a hacer? Primero, que la política cultural del Estado de Jalisco no le va a pertenecer a ningún grupo político. Cuando fui alcalde de Guadalajara, pudimos construir proyectos tan importantes como G de Luz o como el Festival Cultural Sucede, y lo manejamos de una manera autónoma. En este sentido, nosotros estamos dispuestos a sumar esfuerzos con la Universidad de Guadalajara, una institución que es de todos los jaliscienses y por la que tenemos un gran respeto, para consolidar el propósito de que Guadalajara sea la capital cultural de Latinoamérica y que la cultura pueda llegar hasta todos los rincones del estado. La cultura no tiene ningún problema. Gracias, candidato. Carlos Lomelí Bolaños, candidato de la coalición Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo. La pregunta tiene que ver con tus actividades empresariales o relacionados con los medicamentos. En caso de que llegaras a la gubernatura, ¿seguirías participando en licitaciones? ¿Seguirías encabezando tu actividad de negocios o la dejarías de un costado? Primeramente, saludar a todos los jaliscienses, saludarte a ti, Enrique, a Raúl y a Sonia. Muchas gracias. Primeramente quiero poner en claro que en esta contienda electoral solamente hay 2 proyectos. El que encabeza el señor Enrique Alfaro con todo su grupo de paleros y la que encabezamos nosotros, el Cambio Verdadero, a través de Andrés Manuel López Obrador. Decirte que no, decirte que nosotros no tenemos la intención de participar a raíz de que lleguemos a la gobernatura, no vamos a participar en procesos licitatorios en el estado de Jalisco. Para nosotros es muy importante darle transparencia, dar el mensaje de honestidad, de cero impunidad y cero corrupción, para que poder iniciar el rescate de nuestra Secretaría de Salud. Fíjate, algo que es importante, les dio miedo hablar de corrupción. Quiero decirle a Miguel que si quiere hablar de corrupción, solamente vendí en las administraciones panistas. Llegué con Ramírez Acuña y me fui después de Emilio. Entonces, ni siquiera está documentado. Decirle que se documente. Por eso te digo, en esta contienda solamente hay 2 grupos. El que representamos el cambio, la transformación, el crecimiento, la bonanza en Jalisco, y los que representan la continuidad, la corrupción, la impunidad, la mentira y la traición, que son ellos. Ahora, candidato, para la sociedad jalisciense en general que nos escucha esta noche, ¿nos puedes aclarar las cifras? Tus empresas, ¿cuánto han vendido al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Aristóteles Sandoval? Y si las acusaciones que te han hecho relacionado con pensiones tienen algún sentido o no. Lo de pensiones ya quedó claro, creo que más claro que lo que salió a declarar el presidente del comité, de la Junta, pues ya quedó claro. Sí, yo creo que en pensiones no tenemos absolutamente nada que ver. Decirte que somos una empresa que genera 3,000 empleos. Somos una empresa que siempre estamos siendo auditados de manera permanente. No es fácil el tener una empresa y ser oposición. No es fácil el pararte en las plazas y gritarle que vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad, con la violencia. Cuando tú haces eso en un movimiento, regularmente
eres altamente supervisado, checado. Actualmente tengo 8 auditorías de manera permanente en mis empresas. Decirte que lo que nosotros vendemos regularmente, ya lo he comentado en otras ocasiones, lo comento a los jaliscienses, es a través de un proceso licitatorio que se hace año con año. Es un proceso en donde no conoces a los compradores, donde se hace a través de Compranet, en donde son ofertas en reversa y donde se publican solamente quiénes son los ganadores. Nosotros no tenemos trato con compradores, eso ya quedó en el pasado. Hoy las licitaciones son electrónicas, es tecleo, donde se detiene el precio, ahí se asigna y posteriormente se publica. Nosotros vamos a luchar, porque haya transparencia y honestidad en los procesos. ¿Qué harías, candidato, para combatir la corrupción en salud y si crees que ha habido corrupción en este momento? Primeramente, yo saldría a informar en qué estado estamos recibiendo la Secretaría de Salud, cosa que no hizo el del PRD, que era Jaime Agustín, cosa que no hizo el del PRI, que es Cruces, y cosa que no hizo el del PAN. Llegan y reciben una Secretaría de Salud, siempre callan, siempre se tapan sus dagas, sus tranzas, y nunca transparentan a la sociedad en qué situación reciben la Secretaría de Salud. Ellos se quejan de que hay desfalco, que hay faltantes, que no hay equipamiento, pero siempre se están cubriendo, son lo mismo, representan la continuidad de la corrupción. Lo primero que vamos a hacer es hacer una radiografía, decirle a los ciudadanos, estamos recibiendo en estas condiciones el sistema de salud, falta esto, hay esto, y vamos a ir sobre tal persona que haya dañado los recursos del sistema de salud. Bien, estamos pasando al segundo eje de este debate, que como ustedes saben fue aprobado por el mismo Instituto Estatal Electoral. Los temas, el próximo que será en Lagos de Moreno, sí, se podrán abordar algunos de los temas fundamentales, sustanciales, como es el tema de la seguridad. Vamos al segundo, Sonia, Enrique, infraestructura y gasto público. Sí, vamos a empezar, si les parece, con Miguel Ángel Martínez Espinosa, candidato del Partido Acción Nacional, a quien le pregunto, candidato, entre 2012 y 2017, la diferencia entre el gasto presupuestado en nómina y el gasto final fue de más de 55,000 millones de pesos. ¿Sí? Solo de la administración central. ¿Cómo frenar el gasto en burocracia y la discrecionalidad del mismo, candidato? Bueno, hay que decirlo con mucha claridad. El gobierno del estado de Jalisco a cargo del PRI no ha gastado en las prioridades de las personas, ha gastado en otras cosas. Solo reforzando el dato que tú das, la comparación entre lo que el gobierno de Aristóteles Sandoval presupuestó a principios del 2017, 100,000 millones de pesos, contra los 111,000 millones de pesos que ejerció a finales de ese año, es una práctica recurrente que suma 57,396 millones de pesos en 5 años, no autorizados inicialmente por el Congreso y gastados discrecionalmente, pero no en infraestructura, no en la salud, no en el agua y no en el transporte. Para decirlo con toda precisión, para establecer una comparación, ese diferencial de gasto significaría hacer 2 líneas del tren ligero al costo que tiene la línea 3. Con eso habríamos podido resolver el tema del transporte público. Es dinero mal presupuestado y dinero mal ejercido. Lo que nosotros necesitamos es mayor intervención de la comunidad en la planeación, la evaluación y la vigilancia del ejercicio del presupuesto, y que funcionen sí los órganos del sistema estatal anticorrupción con toda pertinencia y con toda claridad en aquello que significa evaluación de los compromisos que adquiere el gobierno. Bien, sobre el tema de infraestructura, hemos escuchado ya algunas de las voces de los candidatos sobre lo que se requiere en la ciudad para infraestructura, lo que requiere el Estado. Sin embargo, el dinero es limitado. ¿Estarías dispuesto a endeudar el Estado de Jalisco más de los 23,000 millones de pesos que hoy tiene de deuda Jalisco? No, por la misma razón que acabo de señalar. 23,000 millones de pesos es menos de la mitad de los 57,000 millones que el gobierno de Aristóteles Sandoval destinó a cosas distintas de la infraestructura y de los temas de relevancia del gobierno, con discrecionalidad, producto de ampliaciones presupuestales año con año, que es una práctica viciosa. Presupuestar bien significa invertir en las prioridades de las personas, y presupuestar bien permitiría ampliar el gasto en seguridad,
ampliar el gasto en reparación de las carreteras, resolver el problema de la insuficiencia de los hospitales, que por cierto, y aquí contesto de una vez a Carlos Lomelí, los señalamientos, es un proveedor relativamente pequeño del gobierno del estado de Jalisco, pero ¿qué tal a través del tráfico de influencias con Marcelo Ebrard vendiéndole a la Ciudad de México? Pero bueno, esa es otra historia. Podríamos invertir en salud, en educación, en agua, en reparación de carreteras y podríamos crecer el gasto de inversión pública del 6 al 16%, aumentar el gasto en cultura, potenciar lo que tienen nuestras escuelas con los niños con los que se puede trabajar en desarrollo de habilidades artísticas, porque el gasto en cultura cambia y es la real alternativa, cambia el modo de vivir y es la real alternativa a la crisis de seguridad que vivimos. Déjame una precisión. La deuda es de 26,000, pasó de 23,000 a 26,000 millones. Gracias. Sí. Y para los moches, sí es un tema que de alguna forma carcome en el tema de la infraestructura. ¿Qué vas a hacer para evitarlo, candidato? Lo que hemos insistido, Raúl, hay que seguir el rastro del dinero. Donde hay moches, hay dinero que va a parar a la bolsa de una persona. Y cuando el patrimonio de una persona crece más allá de lo que percibe por ingresos, entonces ahí está la punta de la madeja de la corrupción. Hay que seguir el rastro del dinero con inteligencia financiera y con un fiscal autónomo, independiente del Ejecutivo, que persiga este tipo de delitos. Gracias, candidato. Miguel Castro Reynoso, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Dos preguntas relacionadas también con el tema de gasto público e infraestructura. Primero, en esta administración, si revisamos los datos, si revisamos los presupuestos, nos daremos cuenta que de dinero estatal solamente se invierte el 2.29% del gasto, es decir, la inversión pública está en niveles mínimos históricos. ¿A qué cifra te propondrías llevar la inversión pública y por qué ha sido tan baja durante este sexenio? Y en esta administración la deuda pasó de 23,428 millones a 26,075 millones de pesos. ¿Te comprometes a bajar la deuda de Jalisco? Primero, me comprometo a que no exista ningún impuesto más en el estado de Jalisco. Segundo, me comprometo a continuar con la disciplina fiscal que el gobierno del estado ha venido implementando durante este sexenio. No podemos perder de vista que se recibió en una condición de default y que hoy la calificación crediticia que el gobierno tiene es de A+. Esto significa que hay confianza de los mercados para poder atender esta situación. Por otro lado, el programa de infraestructura que Jalisco requiere debe andar en el orden de los 95,000 millones de pesos. Yo me comprometo a que podamos andar, por lo menos, en el orden de los 30,000 millones de pesos para poder atender temas importantes de movilidad, de abasto de agua, de la segunda pista del aeropuerto, del BRT, de la línea 4 de tranvía moderno que vaya desde Tlajomulco hasta Guadalajara, el Peribús y que, entre otras cosas, también pueda trabajar en un proyecto de por lo menos 14 carreteras que hoy se requieren en el estado de Jalisco y que esto nos permita a nosotros avanzar. Sin duda, es importante lo que se ha podido avanzar en este tema porque ha habido disciplina y ha habido compromisos también con el ahorro, eliminando seguros médicos, seguros de vida, celulares, entre otro tipo de gastos. Además, me comprometo a que exista una total disciplina fiscal en el manejo de los recursos, una mayor eficiencia para el cobro y también apoyar a los municipios para que puedan tener una recaudación que sea mucho más eficiente en términos de los recursos propios. Candidato, ¿por qué que era la primera pregunta que le planteaba, por qué esta administración invirtió tampoco esta administración que es de su partido político, el Partido Revolucionario Institucional? Y segundo, ya se habló, en la cifra ya se puso sobre la mesa, la colocó Raúl Frías. ¿En qué se fueron esos miles de millones de pesos que no se presupuestaron, esos 64,000 millones de pesos que no estaban en los presupuestos, pero que al final se ejercieron? Bueno, hay una serie de proyectos importantes en los que se ha tenido que atender por parte del gobierno. Lo primero es pagar una serie de deudas que existían, que no estaban contempladas dentro de los esquemas presupuestarios. Esa ha sido una responsabilidad que el gobierno de Aristóteles Sandoval ha asumido. Por otro lado, también compartir que ha crecido la infraestructura que en materia de servicios de salud, de educación y de seguridad que el gobierno ha debido enfrentar con esta problemática y nosotros nos comprometemos a que haya un esquema de disciplina total que permita que se pueda ahorrar recursos y que, entre otras cosas, apretemos más
en la compactación de organismos públicos descentralizados, que podamos vender parte de la flota aérea que el gobierno del Estado tiene, que no sea necesaria en términos de seguridad y de salud, y evidentemente también que podamos mantener los salarios de funcionarios de primeros niveles acotados. ¿Por qué no se redujo el gasto en burocracia en esta administración, Miguel Castro? Yo creo que el gobierno del Estado ha hecho un esfuerzo importante para poder reducir burocracia. En la Secretaría de Desarrollo Social, que es la secretaría que a mí me correspondió, pudimos nosotros mantener el número de personas contratadas en la Secretaría sin incrementar la nómina. Pudimos reducir también el padrón vehicular que la propia Secretaría tenía, por lo menos en alrededor de un 25% del total de vehículos que la propia Secretaría tenía, y evidentemente el gobernador Aristóteles Sandoval, cuando se dio el problema del incremento a los energéticos durante los días pasados, en el año 2017, arrancando el mes de enero, nos advirtió a cada uno de los secretarios de las diferentes secretarías que dejáramos de utilizar vehículos de alto cilindraje y que pudiéramos también reducir la nómina no contratando más personal y cuidando del manejo del gasto. Y por último, los quedan 18 segundos, los 64,000 millones de pesos. No sabemos en qué proyectos específicos se fueron. Bueno, hay proyectos importantes en materia de inversión que se han podido consolidar a lo largo de este gobierno y también, por supuesto, el crecimiento que ha tenido en términos de los servicios de salud, seguridad y educación. Gracias, candidato. Candidata Marta Rosa Araiza, cada año, lo hemos visto en las últimas administraciones, el presupuesto se diseña de manera inercial, prácticamente las dependencias tienen incrementos con base en la inflación. Usted está ligada a dos áreas que son muy importantes por su perfil, que son educación y salud. Me gustaría su propuesta para hacer una revisión integral y un cambio radical que ajuste el presupuesto a las necesidades de Jalisco. En Jalisco necesitamos hacer la mayor inversión, no solo en salud, en educación, sino también necesitamos desarrollar nuestra economía. Pero sí es importante que hablemos de que mientras que el gobierno siga con toda esta impunidad y corrupción, va a ser muy difícil que se pueda lograr. Por eso mi propuesta tiene que ver con la reducción del gasto público, que el gabinete sea un gabinete austero, que sea un gobierno austero. Por eso les propuse que todos vamos a ganar el salario mínimo, porque con 88 pesos hoy nadie sobrevive. Hay que ganar 88 pesos o aumentar entonces el salario mínimo para que todos los jaliscienses podamos vivir con bienestar y con una economía saludable. Por eso es importante que nosotros demos garantías y que en esos presupuestos garanticemos que no va a haber ni más impunidad ni más corrupción, y solamente se puede garantizar con la aplicación imparcial de la ley, y eso en estos momentos no existe. Por eso tenemos tantos problemas de corrupción y por eso estamos viviendo ante todo este drama de gran inseguridad. Candidata, usted en su plataforma plantea que se llegue al 8% del Producto Interno Bruto en educación como inversión, que es el ideal que marcan algunos organismos internacionales. Sin embargo, en el caso de Jalisco ya sacó cuentas de cuánto se trata y si no se llevaría todo el presupuesto. El Producto Interno Bruto tiene que ver con blindar la economía, no solo de Jalisco, sino también de México. Pero hablar de que se invierte en educación es porque es el eje rector de transformación, es lo único que puede asegurar que tengamos una sociedad productiva y que tengamos una sociedad crítica y reflexiva, sobre todo exigente de sus garantías individuales. Lo que sucede es que cada elección nos encontramos con temas que huelen mal, como en este debate que acabamos de escuchar nuevamente, que Lomelí es parte de esa corrupción en pensiones del Estado. Y eso huele mal, huele sucio, huele a corrupción. Por eso en estos momentos yo les digo que pensiones del Estado no puede seguir siendo la caja chica de ningún gobernante y que es importante que los ciudadanos estemos enterados de qué se hace con nuestro presupuesto, qué se hacen con nuestros impuestos. Si tú pagas tus impuestos como trabajador del Estado y que tienes tanto talento y que cuando vas no hay medicamentos porque el señor Lomelí lo vendió 10 veces más caro
del costo que tiene una caja de omeprazol, por ejemplo. Entonces, y eso porque lo vi en los medios y tú también lo viste. Entonces significa que ningún presupuesto va a alcanzar ni para educación, ni para salud, ni siquiera va a alcanzar para que tú tengas más dinero en tu bolsillo. Porque llevar dinero a la escuela básica o llevar dinero a la universidad, cuando existen negocios tan sucios como los que se generan con el candidato de Morena, Lomelí, pues entonces definitivamente no hay otra opción. Por eso yo te invito a que valores muy bien cómo vas a votar en esta elección, para que vayas por personas honestas, por personas transparentes. Y sin embargo, aquí tenemos una opción ciudadana que te puede decir que con la experiencia que tengamos, con un gabinete ciudadano, austero y honesto, lo podemos lograr. Gracias, candidata. Nos debe las cuentas. Gracias. Salvador Cosío, has propuesto en tu campaña un tren interurbano a Tequila, 2 líneas de tren ligero, BRTs, inversiones históricas en carreteras. ¿De dónde va a salir todo este dinero? En una primera parte de esta pregunta. Y otro tema que es de gran interés para todos los jaliscienses, el tema del agua. Pero si quieres, vámonos con la primera parte de dónde saldrá el dinero para tanto y tanto proyecto de movilidad. En efecto, la propuesta del Partido Verde es ampliar las líneas del tren ligero, la 1 y la 2, construir la 3 y la 4, el tren interurbano usando las vías de Avenida Inglaterra hasta llegar a Matitlán, Arenal y Tequila. Lo que hablabas del proyecto La Zurda Calderón, que hay que concluirlo, y, bueno, darle mantenimiento a la red de carreteras que ya quise mencionar. El Puerto Seco de Ciudad Guzmán, entre otras cosas. Se puede porque hay que buscar, primero, que el componente del recurso que llega de la Federación, que es ahorita el 3%, se amplíe. Yo estoy convencido de que Jalisco recibe mucho menos de lo que merece. También estoy convencido de que hay en el presupuesto, que es de 108 mil millones de pesos, al menos 5 mil millones de pesos que pueden utilizarse para el encaje de los proyectos y que tenemos que entrarle a la inversión público-privada y a las concesiones. Y no le temo a la deuda pública, hay que hacer lo que se deba, aunque se deba lo que se haga, siempre y cuando sea manejable. Pero para que esto funcione, para que sea atractivo la inversión, para que podamos tener empleo, podamos tener recursos, se requiere seguridad. Requerimos un Estado seguro y tranquilo, por eso tenemos que hablar de seguridad. El debate presidencial primero fue de seguridad, Guanajuato de seguridad, Yucatán habló de seguridad, y aquí seguimos hablando de temas secundarios. La gente quiere seguridad, pregúntenle afuera a la gente qué siente, pregúntenle por favor, no sean insensatos. Seguro el tema del siguiente debate habrá oportunidad para que se pueda ampliar ampliamente con el tema de seguridad, del cual todo nos preocupa. Del tema del agua, incluso cuando tu papá fue gobernador del estado de Jalisco, planteaba la Zurda Calderón como una solución al agua de Jalisco. Sí, han pasado muchos años desde entonces y seguimos atorados con el tema del agua. Zapotillo, Purgatorio, ¿cuál es tu propuesta? Mi propuesta es consolidar lo que ya tenemos, complementar. No es justo que Nuevo León haya realizado su proyecto del Cuchillo en tiempo y forma y Jalisco se haya quedado rezagado. Mi propuesta es no más asuntos absurdos como el crédito japonés, que me tocó en suerte rechazar. Mi propuesta es reducir fugas. Mi propuesta es revisar los proyectos que tenemos para que funcionen, utilizando lo que sirve y cambiando lo necesario. Mi propuesta es una nueva cultura del agua. Mi propuesta es revisar las fugas enormes que tiene el CIAPA, tanto de fluidos como de recursos. Y mi propuesta es que tengamos un sistema de recuperación del agua de lluvia. Mi propuesta es que se arregle el asunto, no solamente en la metrópoli de Guadalajara, sino en los altos de Jalisco, en muchas poblaciones de la ribera del lago, que tienen el agua a 20 metros y reciben media hora de agua al día, como Xochicilco del Carmen, en Poncitlán. Problemas como los que resienten en muchos lugares. Pero el tema fundamental es el mismo. Los muertos no deben agua. Requerimos acabar con este flagelo de la seguridad. Para tener recursos, para generar empleo, para que haya impuestos, para que tengamos dinero para invertir, necesitamos un Estado atractivo a la inversión. Para que haya quien quiera invertir en concesiones, en inversión pública y privada,
en todo lo que sea necesario para ampliar la deuda. Incluso requerimos tener un Estado seguro, dispuesto y atractivo para la inversión. Como estamos, no llegamos a ninguna parte, ¿eh? Como estamos, nadie va a querer invertir en Jalisco. Yo les insisto, señores, señora candidata, señores candidatos, no quieren oírlo. Tenemos que hablar de seguridad. Yo por eso les pido y les recuerdo a quienes están viendo, ayúdenme, escríbenles a las redes de los candidatos y candidatos, de los moderadores, del instituto. Hablemos de seguridad, es lo urgente, es lo importante, es lo prioritario. Entiéndanlo, el pueblo quiere seguridad. Gracias, candidato. Solo recordar que los temas están en la legislación electoral, que por lo tanto se tiene que discutir sobre la base de lo que ya existe en los códigos. La pregunta para Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco. Hace poco presentaste tu proyecto de infraestructura, presentaste tus propuestas. Hicimos la cuenta de cuánto costaría eso en términos reales, y son un poquito más de 100,000 millones de pesos en inversión pública. Eso significa 2 o 3 veces más de lo que se ha invertido en el actual sexenio. ¿Cómo le harías para traer recursos y llegar a esa cifra? Y segundo, ¿qué partidas sacrificarías para invertir en estas cosas? La cifra exacta para poder abatir el rezago de infraestructura, Enrique, es de 159,000 millones de pesos. Es una cifra enorme, es cierto, pero es también el reto central que tenemos para poder reorganizar el presupuesto público, para poder realizar estas obras. No son obras que podamos postergar. Estamos hablando de la necesidad de meterle 4,000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de salud, sin construir nueva infraestructura. Estamos hablando de la necesidad de invertir 56,000 millones de pesos para resolver el problema de abasto de agua, de saneamiento y de gestión integral del agua en Jalisco. Estamos hablando de 28,000 millones de pesos para los proyectos de movilidad sustentable, y estamos hablando de 58,000 millones de pesos para la conectividad en el Estado, es decir, carreteras e Internet. Sin estos elementos no vamos a poder sacar a Jalisco adelante. Coincido con la lectura del candidato Cosío. ¿Cómo podemos hablar de productividad? ¿Cómo podemos hablar de competitividad? ¿Cómo podemos hablar de justicia social si no tenemos la infraestructura básica que los jaliscienses demandan? Esto va a exigir un esfuerzo presupuestal enorme. Lo hicimos en Guadalajara. Hay que hacerlo en Jalisco. En Guadalajara crecimos en 3 años el presupuesto en 87%. Logramos bajar la deuda en 18% y logramos bajar el peso de la nómina sobre el presupuesto público de 54% que había cuando llegué al gobierno a 36% al final del 2017. Esto mismo tenemos que hacer en Jalisco. No es posible que el 93% del presupuesto se vaya en gasto de operación y solo el 6.3% en gasto de inversión. ¿Qué sacrificaría a corto plazo, candidato? Es decir, ¿cuánto haría de reducción en nómina, en materia de gasto corriente para alcanzar esta cifra? Y si tuviera que hacer gestiones con la Federación o el Estado, ¿cómo llegarían esos recursos que son en torno a los 20,000 millones de pesos por año? El primer cálculo que tenemos nos dice que podemos lograr un ahorro de alrededor de 4,500 millones de pesos, simplemente con los recortes en materia de austeridad, cuando acabemos con el gasto suntuario, los lujos del gobierno, la política de combate a la corrupción, cerrar la llave a la corrupción, nos puede generar una bolsa de 4,500 millones de pesos. Adicionalmente, tenemos que levantar la voz a nombre de Jalisco. No es posible el trato de segunda que nos ha dado la Federación, no es posible que sigan ninguneando a nuestro Estado. Vamos a tener un gobernador que sepa defender los intereses de Jalisco y un compromiso para poder gestionar cuando menos 9,000 millones de pesos anuales del presupuesto federal para la inversión en infraestructura. Entendemos también que tenemos que buscar nuevas modalidades de inversión y de asociación público-privada. Cuando estaba en el gobierno de Guadalajara y decidimos hacer el proyecto, por ejemplo, de renovación de la zona industrial que estaba destruida, no teníamos un solo peso para lograrlo. Hoy la zona industrial es un espacio que puede ser un ejemplo claro de cómo se pueden hacer obras de infraestructura de primer nivel si logramos esquemas de asociación público-privados transparentes, claros, pero sobre todo que puedan resolver el grave problema de finanzas que tenemos. Mi compromiso también es puntual. No va a haber en mi gobierno un solo peso de deuda pública. Si en Guadalajara logré bajar en 18% el peso de la deuda, en Jalisco el esfuerzo será mucho mayor. Estamos hablando de alrededor de 26,000 millones de pesos entre pasivos de corto plazo y la deuda financiera. Ese es el Estado que nos han dejado, un Estado en el cual hipotecaron nuestro futuro y no resolvieron ninguno de los problemas estructurales. Vamos a entrarle de fondo para que la agenda de infraestructura pueda resolver los temas centrales, y mi compromiso es claro. Al final de mi gobierno no va a haber, por ejemplo, ni una sola escuela que no tenga infraestructura de primera. No va a haber un solo municipio, no como la farsa que nos han hecho creer de que en Jalisco hay internet de no sé cuántos puntos, dicen 2,000 puntos, y donde hay un letrero rojo que dice bienestar y dice aquí hay internet, jamás nadie puede acceder a internet. Candidato. Vamos a tener un internet de calidad
con 1.500 kilómetros de tendido de fibra óptica para poder tener una red compartida con la iniciativa privada. Candidato, con el Zapotillo, la propuesta es quitar la concesión a Bengoa del viaducto. ¿Cuál es la propuesta? El posicionamiento es, la presa está definida ya a 80 metros, el agua tiene que ser para Jalisco y para Los Altos, no estamos de acuerdo con el trasvase, no podemos darle agua a León mientras no se... Gracias, candidato. Gracias. Candidato Carlos Lomelí, volvemos al tema de las cuentas. La propuesta de su plataforma más o menos habla de 70,000 millones de pesos. Me gustaría saber de dónde sale ese dinero y más o menos cómo se tendría que enfocar. Bueno, Sonia, mira, primeramente decirte que vamos muy bien, que aquí nuestro candidato Miguel ya quiere vender aeronaves, que Enrique quiere subir las pensiones de los adultos mayores. Quiere decir que el mejor proyecto de nación es el que encabeza Andrés Manuel López Obrador y un servidor. Ahí vamos, que le sigan, que sigan atrás de nosotros. Decirte que para nosotros no es muy complicado, porque nosotros sí estamos en el ánimo del próximo presidente de México. A partir del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente si las cosas no cambian en este rumbo. Más de 25 puntos en las encuestas. Y la verdad, a mí me gusta escuchar mucho a mis compañeros que sueñen, porque verdaderamente soñar no cuesta. Decirles que se necesita estar en buen ánimo con el próximo presidente, que vamos a trabajar de la mano, que vamos a transformar Jalisco en conectividad, que vamos a desarrollar las vías de transporte rápido, como ya se comprometió Andrés Manuel, con la línea 4 de Isla Raza a Santa Fe, en Tlajomulco, después de ese gran evento. Y esto es que cuando hay voluntad, cuando hay cariño hacia el pueblo de Jalisco y cuando estás en el ánimo del próximo presidente, se puede conseguir lo suficiente para la transformación y el crecimiento de la gente de Tlajomulco. O sea, usted habla que para tener un plan de infraestructura habría que depender de la federación, por cómo está dependiendo usted de la candidatura presidencial, o no lo entiendo. No necesariamente, Sonia. Hablo de que debemos de ser transparentes, de ser honestos. Decirte que nuestro candidato, el señor Enrique Alfaro, se ha convertido en el rey de la tranza inmobiliaria y que de ahí va a tener que regresar una gran cantidad de dinero. Él sabe lo que hizo con CAPSA, él sabe perfectamente que está desfalcando a los jaliscienses y a los mexicanos, que va a tener que regresar por lo menos 300 millones de pesos, de los cuales 100 van a hacer falta en la compra-venta de esos casi 6 hectáreas, más de 6 hectáreas que le vendió a CAPSA y que solamente van a pagar 30 millones de pesos. Yo voy a desenmascarar a ese candidato, nada más que no me cupo en una USB, pero mira, traigo el disco duro que va a tener que responder en la Procuración de Justicia, porque son tantas las tranzas que se han hecho desde que viene de Tlajomulco y ahora que está en Guadalajara, que no me alcanzó el USB, pero lo voy a poner a disposición de la justicia. Decirte cómo vamos a conseguir el recurso. También nosotros vamos a ahorrar alrededor de 3,700 millones de pesos por año, haciendo los recortes necesarios, manejando con honestidad total, con austeridad y lo más importante, con transparencia el recurso de los jaliscienses y de los mexicanos. Decirle a todos los jaliscienses que no vamos a permitir un ápice de corrupción y que muy seguramente nosotros estaremos en una gran capacidad de gestionar los recursos que se requieren para el crecimiento y el desarrollo de Jalisco, para interconectarlos, para que haya movilidad, para que haya ciclovías, para que haya BTR, que nos provoque la interconexión. Vamos a tener el apoyo suficiente a nivel nacional y de la Federación para poder transformar en Jalisco en una gran bonanza de crecimiento, de desarrollo, de bienestar. Y lo más importante, decirles que vamos a desenmascarar a los políticos corruptos, que se van a dar cuenta de qué tamaño es la cantidad de mentiras que vienen y dicen a los debates y cómo han hecho un mal ejercicio del poder en Jalisco. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos con Carlos Orozco Santillán, candidato. Sobre gasto público propones una renta mínima vital. Renta mínima vital. ¿Qué significa, si nos puedes precisar sobre este dato? ¿Cuánto de renta a cada jalisciense y de dónde saldría ese dinero?
Mucho gusto, pero antes quiero decirte que a propósito de los ataques que se han vertido en este debate, yo no puedo permanecer callado porque pareciera que no tenemos capacidad de contestar. Primero, quiero decirles que en esta gráfica, como presidente del Colegio de Arquitectos y a propósito de la honestidad, está uno de los edificios construido por la empresa de Carlos Lomelí, que el colegio de manera reiterada ha demandado para tener la información donde justifique, después de que ha sido totalmente denunciada por violar todos los procesos legales de su construcción. Pero hablando de honestidad, yo quiero decirte que por otra parte, no me parece pertinente de quedar callado cuando se dice que solo en condiciones de yo triunfar, el próximo presidente de la República va a atender como obligación constitucional a todos los jaliscienses. No tengo condiciones para decirles que yo, siendo gobernador, mi presidente, el que gane, será también de los jaliscienses. Y no condiciono mi candidatura, como reiteradamente lo ha hecho aquí Carlos Lomelí, desde que lo entrevistó Enrique Tusain en cara a cara, y ahora otra vez. Ahora resulta que nos están amenazando que si no apoyamos a Lomelí nos va a ir mal con el próximo presidente. Pues que gane el que gane. Aquí se trata de los gobernadores y de nuestros proyectos. Bien, el formato de ese debate, de acuerdo al reglamento, me permite la réplica, arquitecto, sobre el tema de esta renta mínima vital. No sé si me pueda contestar, y de dónde saldría el dinero. Sí, por supuesto. Hemos hablado entre todos los candidatos de manera reiterada diversas fuentes para resolver las propuestas que hacemos. Una renta vital para todos los menores de edad que estudian, empezando por el hecho de que he propuesto que ningún niño pague el autobús, ningún niño, ningún discapacitado, ningún adulto mayor. No puede ser que una familia destine el 15% de su ingreso bruto como salario solo para transportarse en este pulpo camionero que nos tiene a los jaliscienses como rehenes, y que muy pocos candidatos hablan de ello, porque de manera trienal, sexenal, hay un compromiso con los sindicatos camioneros. Yo quiero decir que la renta, que es el subsidio fundamental que el Estado tiene obligación de dar a todos los grupos vulnerables, en el caso de los jóvenes a través de becas, a través de subsidio al transporte, y a los niños menores de 12 años. Esta renta fundamental implica cuando menos 1,500 pesos mensuales, que por supuesto tendrán que salir del cálculo, primero, de la austeridad de la que hablan todos, pero sobre todo del recorte en los gastos de salario suntuoso que todos los funcionarios tienen, empezando por los regidores, diputados y directores, que llegan a ganar 4 veces más que el mejor pagado de los investigadores científicos de una universidad. Desde ahí estamos hablando que el Estado tendría posibilidad de justificar y de tener para la renta vital de todos los niños, de los jóvenes y de los adultos mayores, junto con los grupos más vulnerables. Y no estoy hablando de un proyecto presidencial, estoy hablando de lo que sí se puede lograr en Jalisco, transparentando, ahorrando los gastos del gobierno, que son suntuosos, incluso vergonzantes, sobre todo en comunicación social, cuando el gobernador destina 5,000 millones de pesos solo para promover su propia imagen, como si eso nos sirviera al resto de los jaliscienses. Gracias, candidato. Bueno, agradecemos a la y los candidatos, recordándoles que estamos en el segundo de 3 debates organizado entre los candidatos y la candidata a gobernador por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y que los temas que ahora se abordan son los que fueron autorizados y también avalados por los partidos políticos. Entramos a la tercera fase de este debate, que tiene que ver con derechos humanos, y comenzamos con el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Castro. Candidato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el Código Civil de Jalisco, en lo que se refiere al matrimonio, era inconstitucional porque la forma en que está establecido que debe ser el matrimonio viola los derechos de las personas que tienen preferencias por el mismo sexo. Me gustaría saber, si usted fuera gobernador,
enviaría una iniciativa para que se reforme el Código Civil y toda la legislación que tendría que ir en consecuencia para garantizar que tengan pleno acceso a todos los derechos. Yo creo que es importante dejar en claro algo. En el tema de derechos hemos ido ganando terreno y creo que no podemos nosotros estar en contra de lo que la propia ley señala. Por lo tanto, debemos estar a favor de la ampliación de derechos y que esos derechos sean progresivos. Los jaliscienses tienen derecho a tomar determinaciones. En lo personal tengo una forma de entender, de vivir y de compartir la vida, pero también entiendo que como gobernante hay una responsabilidad que hay que acatar y que hay que asumir y estoy a favor de ello. Es decir, ¿usted enviaría esa iniciativa al Congreso del Estado para que se reforme el Código Civil? Yo estaría a favor de enviar una iniciativa de ley en función de lo que la propia ley me pueda determinar. Reitero, creo que hay que estar a favor de la progresividad de los derechos y en ese sentido estoy a favor. ¿La Corte ya resolvió? ¿Usted diría en el sentido que resolvió la Corte? En el sentido de lo que la Corte determine, porque nadie puede estar por encima de la ley y nadie puede estar por debajo de la ley. ¿Esto implicaría también tener o darles, respetar el acceso a otros derechos, como sería la adopción, como sería el tema de pensiones y otros más? ¿Usted estaría también a favor de esto? Creo que es importante que hoy las personas gocen de derechos y de una total libertad para la toma de decisiones. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de un sentido en esa naturaleza, porque al final del camino la gente tiene derecho a ser feliz. Y bueno, con respecto a las personas trans que también tienen un problema grave de acceso a derechos por el tema de la identidad, también me gustaría saber cómo lo resolvería usted. Los derechos humanos deben atender a todos, a mayorías, pero también a minorías. Por supuesto que es una agenda que nosotros debemos de respetar y debemos de atender. Con respecto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, candidato, había transitado durante los últimos años por una complicidad de alguna manera, por lo menos así lo han señalado todas las organizaciones relacionadas con derechos humanos. Le falta autonomía financiera sobre todo. ¿Qué haría usted para garantizarla? Dar una total autonomía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque será la justa medida que permita que haya equilibrios. La gente tiene derecho a verdad, a justicia y a reparación del daño. Y la mejor forma de poderlo hacer es dándole ese apoyo y esa total autonomía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, apoyando también con los recursos que sean necesarios y no metiendo las manos. Me parece que además es importante que podamos atender un tema que es vital para los jaliscienses. 4 millones de jaliscienses dependen de que se atienda a profundidad el problema de la contaminación del río Santiago. Es uno de los compromisos que yo me comprometo como gobernador a atender, que requiere de una cantidad millonaria de recursos económicos para poder resolver, pero también que requiere de una cantidad de tiempo importante, por lo que me pondría manos a la obra para poder resolver este problema. ¿Y qué otros derechos cree usted que son prioridad o tendrían que tutelarse de manera prioritaria, sobre todo ante la situación de inseguridad que vive Jalisco y pues sobre todo la falta de acceso que tienen los ciudadanos a vivir con tranquilidad? Los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos de los indígenas y por supuesto también atender a los adultos mayores. Sin duda, muchos de ellos viven circunstancias muy complejas respecto a la aplicación de la propia ley y la atención que muchos de ellos demandan de parte de las familias y por supuesto también de parte de la autoridad. Siempre estaré a favor de ello porque creo que es fundamental que lo podamos hacer. Tú mandas es para escuchar y para trabajar con la sociedad, no tiene actitudes intolerantes. Enrique Alfaro reprime a comerciantes, reta a golpes a adultos mayores y por supuesto en muchas ocasiones no respeta ni siquiera la libertad de los medios de comunicación. Yo creo que lo importante es que hoy no perdamos de vista qué tipo de proyecto es el que tú quieres para el futuro. Un proyecto que te escuche, te atienda, te respete, te respalda, o alguien que hoy viene, te habla muy bien, te dice que cuidará del presupuesto cuando vende obras de arte y escultura en 5 millones de pesos o que hipoteca el futuro de Guadalajara privatizándolo. Gracias, candidato. Candidata Marta Rosa Araiza, derechos humanos es muy amplio, sin duda, pero especialmente por ser usted la única candidata mujer, me interesa mucho que nos pueda compartir su visión, su punto de vista respecto a las órdenes de protección que ha dado el gobierno, la Procuraduría de Defensa de la Mujer, en donde parece más que son de papel y no en la realidad. Lamentablemente ha habido homicidios de mujeres que buscaron la protección del Estado y no alcanzó. ¿Cuál es su visión y qué haría usted en caso de ser gobernadora del Estado?
Te contesto, como mujer te puedo decir, porque también como licenciada en enfermería lo veo en los hospitales, las mujeres no denuncian porque tienen miedo, pero sobre todo porque no tienen un lugar seguro donde ir. Por lo tanto, en mi gobierno vamos a crear lugares especiales en cada municipio donde las mujeres puedan acudir, donde las mujeres tengan asesoría jurídica permanente, pero sobre todo que puedan tener resuelto su situación económica. Hay que ayudarles a las mujeres, hay que crear créditos para que ellas puedan tener sus propias empresas. Pero también cuando hablamos de derechos humanos es muy amplio y el primer derecho humano que tenemos es el derecho a la vida y la seguridad. Y en estos momentos el Estado no nos garantiza ese derecho, porque puedes hoy subirte a un camión y ya no bajarte jamás de él. Por eso es importante que hagamos propuestas en torno a la propia ley, porque la igualdad ya existe en la ley, pero no se respeta. Aquí sacan fotografías, se hablan entre ellos. Yo soy una ciudadana que cuando escucha todo este tipo de cuestiones de corrupción, que roban, se acusan entre ellos, pienso, los niños que están en la calle y que no están en la escuela, ¿qué hicieron los que hoy gobiernan? Los que hoy ya fueron presidentes municipales y están con licencia. ¿Qué hicieron los que fueron parte de un gabinete y estaban en el lugar donde podían hacer algo por estos niños? Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que ser incluyentes. Sí, me parece que el tema es muy importante y me gustaría en esta réplica que nos precisara exactamente qué haría para garantizar la seguridad de estas mujeres que denuncian, que reciben un orden de protección que un juez otorga, pero que no se cumple. Tenemos que garantizar la seguridad de las mujeres y de su familia, no solo de las mujeres, porque cuando hablamos de que a ellas se les puede garantizar, ¿y qué vas a hacer con los hijos? Por lo tanto, necesitamos, como lo dije, una asesoría jurídica y tener refugios específicos en los 125 municipios, en donde puedas trasladarlas, donde ellas puedan recibir toda esa guía jurídica, pero sobre todo, cuando hablo de que tienes que tener un presupuesto para que ellas puedan salir adelante económicamente, en esos días en donde no pueden regresar a casa, porque si regresan a casa después de haber denunciado, pueden perder la vida. Por lo tanto, en mi gobierno, todas las mujeres van a tener la garantía de que si denuncian, tendrán un lugar seguro donde ir, tendrán asesoría jurídica y tendremos manera de resolverle su situación económica en tanto y cuanto se resuelve. Ninguna mujer tendrá una complicación como lo que hoy estamos viviendo, que hasta pierden la vida por falta de apoyo, porque el Estado no ha hecho nada por ellas. Y candidata, en el debate pasado no quedó muy claro el tema, si está usted a favor del matrimonio igualitario. ¿Nos puede precisar? En el debate pasado la pregunta se la hice al candidato del PAN, Miguel Ángel Martínez. No era un tema que tenía que ver conmigo. Yo tengo una total libertad de pensamiento. Eso significa que yo puedo pensar distinto de las demás personas, pero eso también significa que voy a defender lo que tiene que ver con el pensamiento de los demás. Y si hay que defenderlo a muerte, lo defiendo a muerte. Por lo tanto, el matrimonio igualitario es parte de la libertad, es parte de lo que cada uno de nosotros puede decidir y definir. No puede un gobierno decirme con quién voy a vivir, con quién voy a compartir mi vida. Eso no lo puede hacer el gobierno. Pero además recordemos que ya está en el código y que ya está en la ley. Y eso, aunque a los candidatos no les guste, significa que se tiene que respetar. Gracias, candidata. Seguimos en el bloque de derechos humanos con el candidato Salvador Cosío Gaona del Partido Verde Ecologista de México. Candidato, Jalisco vive un momento complicado en materia de derechos humanos, un momento complicado desde hace al menos una década. Sabemos que hay problemas relacionados con las desapariciones, sabemos que hay problemas relacionados con homicidios, con tortura, con poca observancia de los derechos humanos por parte de los policías y las corporaciones, y también con una comisión de derechos humanos que da sus recomendaciones que son aceptadas por la autoridad, pero que después ya no vemos cambios de fondo en materia de los derechos humanos. ¿Qué haría usted en específico para sacar a Jalisco de la posición en la que está, que es uno de los 5 estados en donde más se violan derechos humanos del país? Me parece bien que haya mencionado Sonia Serrano el derecho humano a la seguridad, y era hora que habláramos de seguridad. Muchas gracias.
Me parece bien, amigo Enrique, que ya estemos entrando al tema que le preocupa a los jaliscienses, el derecho humano a la seguridad, a la integridad, a la no violencia. En efecto, el problema tiene que ver con una falta de cultura de los servidores públicos a aceptar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Ya lo comentaron aquí en este, es un panel, es un debate, es un panel. Ya lo comentaron aquí, hay que fortalecer la cultura de derechos humanos, hay que darle mayor solidez al peso moral de la comisión, terminar con el amiguismo, terminar con la forma de designar los funcionarios de la propia comisión y generarle herramientas a la ejecutiva, fortalecer las áreas de víctimas, de apoyo a víctimas, fortalecer las áreas de apoyo a la violencia doméstica. Bien lo dijimos aquí, que se cumplan las recomendaciones y las medidas de seguridad en favor de las mujeres que tienen el problema de violencia doméstica, no más casos como el de Alejandra, ya basta de esa impunidad. Y bueno, el derecho humano al agua, el derecho humano al ambiente sano que mencionó aquí Miguel Castro, yo planteé el tema de la Convención del Río Santiago y nadie me hizo caso, firmó el compromiso, ojalá lo firmemos aquí todos. Hay muchos temas, pero lo importante es que tengamos seguridad. Seguridad, señores. Candidato, hay algunos temas que podemos rescatar de su plataforma que presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Uno, por ejemplo, que haya igual salario entre hombres y mujeres. ¿Cómo piensa hacer eso? Pues tiene que haber igualdad, equidad de oportunidades. Mire, para empezar, yo quiero establecer un compromiso para que a todos nos quede claro que los derechos humanos, incluyendo la equidad, son para todos. Y quiero aprovechar este momento y hablando del asunto que mencionó Marta hace un momento, de que podamos hacer un compromiso, así como Miguel lo hace buscando la paz, por la igualdad, por la equidad y por los derechos humanos inalienables, de que quien quiera que sea el gobernador de Jalisco, espero serlo yo, pero quien quiera, porque de este panel que no es debate, saldrá el gobernador de Jalisco, hay un compromiso de luchar por los derechos humanos en forma general, inalienable. Un compromiso en el cual tengamos una responsabilidad de nunca olvidar que los derechos humanos son para todos sin importar su diversidad sexual. Enviar iniciativas de ley para garantizar un Estado incluyente, capacitar a los servidores públicos para tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía sin importar su identidad sexual. Y yo los invito a que firmemos este compromiso que aquí tengo, en este momento lo firmo, se lo paso a quien me queda cerca porque la Cámara no nos permite movernos, este debate es medio extraño. Candidato, hay una diferencia, una brecha salarial entre hombres y mujeres de 20%. ¿Cómo piensa resolverlo? Con igualdad de oportunidades, básicamente, con capacitación, con asesoría, con orientación, con generación de empleo, con teniendo un Estado que garantice más inversión, más equidad, más empleo y podamos tener mayor recursos para apoyarlo. Todas son legislativas porque en su proyecto todas tienen que ver con el Poder Legislativo, no con atribuciones del Ejecutivo. El gobernador debe ser un líder, debe ser un coordinador que impulse, debe estar empoderado socialmente para que con ese poder la sociedad investido en él pueda convencer a los legisladores de cualquier partido o sin partido para que voten y aprueben cualquier iniciativa de reforma que tenga que ver con mejorar a Jalisco. Ese es el signo de un gobernador. Yo seré un gobernador líder y voy a convencer a las fuerzas políticas para que me respalden. Gracias, candidato. Candidato Enrique Alfaro, Jalisco es uno de los estados que tiene la mayor cantidad de desaparecidos en nuestro país. Se habla de una cifra oficial de más de 3,000. Las familias de desaparecidos dicen que podría ser 2 o 3 veces mayor a esa cifra. Me gustaría si pudiera concretarnos cuál sería su propuesta para atender este problema en virtud de que crear una fiscalía ya vimos que fue una forma nada más de darles por su lado sin resolver el problema de fondo. ¿Y cuánto estaría usted dispuesto a destinar para que se hagan investigaciones a fondo en este caso? Cuando uno aborda la agenda de desaparecidos en Jalisco es cuando más sentido cobra la idea de la refundación de nuestro Estado. Nuestro orden institucional y nuestro orden legal están totalmente rebasados y esa es sin duda la manifestación más clara de esta realidad. Por eso lo que nosotros estamos planteando es un nuevo pacto social que permita enfrentar este y otros problemas estructurales de Jalisco. Por supuesto que lo planteamos no con la creación de nuevas fiscalías que no les deja el gobernador ni recursos ni facultades para poder operar.
No estamos pensando en tomar decisiones cuando el mundo ya se nos vino encima. Estamos pensando en rediseñar todo nuestro sistema de procuración y de impartición de justicia para atender este tema y todos los demás fenómenos delictivos. Pero particularmente tenemos que entender que en un momento tan difícil para Jalisco, el riesgo de querer emprender una política de seguridad que violente los derechos humanos esenciales sería un gravísimo error y un terrible riesgo. El compromiso que yo hago es que la refundación del Estado va a darse con pleno respeto a los derechos humanos, a los que están establecidos como de primera y segunda generación, la libertad, la seguridad, un Estado libre de tortura, al disfrute de las artes, al salario igualitario para un mismo trabajo, a la libertad de expresión, pero también los derechos humanos de segunda y tercera generación. En segunda generación, a tener un medio ambiente sano, a tener una política ambiental que verdaderamente permita superar realidades tan terribles. Coincido también en ese planteamiento con el hecho de que tenemos el río más contaminado de México, el río Santiago, o como que nos estamos acabando los bosques con la tala clandestina, y derechos también de cuarta generación, como el poder tener acceso a Internet de manera general, con un servicio que sea eficiente y que pueda estar al alcance de todos. Regresando al tema de los desaparecidos, me gustaría conocer cuál sería exactamente la estructura que usted tendría para atender este tema, desde lo que tendría que ser los recursos para peritajes, para exámenes de ADN, el tema de la clasificación de las fosas clandestinas, el tema también de tener un archivo y dotar no solamente de fortaleza a la Fiscalía, sino también al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que es un actor importantísimo en este tema. Sería imposible, Sonia, en 2 minutos poder expresar lo que durante 2 horas al inicio de la campaña planteamos como la agenda integral en materia de seguridad. Nuestro planteamiento de fondo tiene que ver que mientras tengamos un sistema que está diseñado para que los delincuentes estén en la calle y no en la cárcel, jamás vamos a poder recuperar la paz y la tranquilidad. El planteamiento en materia de desaparecidos está enmarcado en toda la agenda de transformación de ese sistema que hoy, por la corrupción y por la impunidad, ha degenerado en lo que todos conocemos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Los delincuentes que están lastimando a Jalisco han estado detenidos antes y fueron liberados por fallas de este sistema. Eso es lo que vamos a cambiar. Nunca más un poder judicial sometido por la corrupción, nunca más una justicia solamente al alcance de los que pueden pagarla. Si logramos enfrentar eso, no necesitamos generar necesariamente instancias nuevas o querer inventar el hilo negro. Este Estado va a recuperar la paz y la tranquilidad a partir de la justicia, a partir de un ejercicio serio, de una política de prevención y, por supuesto, con tareas muy específicas para evitar, por ejemplo, la doble victimización de quienes son familiares de desaparecidos, para poder evitar todos los trámites burocráticos que hoy tienen que enfrentar. La agenda es muy compleja, pero sin duda tenemos claro la ruta para enfrentarla. Y en particular sobre desaparición forzada y la posibilidad de que algunos de los elementos de corporaciones de seguridad involucrados tengan relación con personas en el poder, alcaldes, algunos otros cargos públicos. Así es, sin duda. Yo estoy convencido de que toda la agenda que estamos enfrentando, los problemas en materia de seguridad, tienen que ver con la corrupción y con la colusión de autoridades. Por eso el mensaje desde ahorita es sencillo y de frente, y con valentía, porque eso se va a necesitar también. Con los delincuentes no se pacta, no se dialoga. Con los delincuentes se tiene que actuar con todo el peso de la ley. Mucho de lo que está pasando en Jalisco tiene que ver con eso, y hay que decirlo con claridad y de frente a todos los jaliscienses. Tiene que venir una nueva etapa en la que quienes gobiernan este Estado lo hagan con dignidad, con respeto a su condición de servidores públicos, y eso es lo que vamos a cambiar en Jalisco. Nunca más una realidad como la que hemos vivido estos días. No voy a politizar este tema, pero sin duda es el flagelo más terrible que hoy enfrentamos los jaliscienses. Gracias, candidato. Doctor Lomelí, los derechos humanos, como hemos visto, es amplio, muy amplio el tema. En Jalisco tenemos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es una entidad, un organismo que nos cuesta 150 millones de pesos, que genera una serie de recomendaciones, pero muchas veces estas recomendaciones se quedan en, como dicen, llamadas a misa. No hay una vinculación, no tiene dientes la comisión, quedan recomendaciones. El destinatario puede aceptar o rechazar la comisión, la recomendación. Sí, ¿qué haría usted en caso de que fuera gobernador para que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sea vinculante y tenga dientes, que lo que haga, sus recomendaciones, sean obligatorias para las autoridades receptoras de esa recomendación? Sí, bueno, primeramente quiero decirte, Raúl, que nosotros seremos respetuosos de todas las recomendaciones. Daremos seguimiento puntual al 100% de todas las recomendaciones que nos haga la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero abundando un poquito más en la pregunta que hizo la señorita Sonia,
Yo te quiero decir que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 03 del 2018, 03-2018, en la cual dio más de 70 recomendaciones para el asunto de las personas desaparecidas. Este tema, dentro de las 70 recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay un punto que es muy importante, que es constituir la Comisión Estatal de Búsqueda, en donde estaría integrada principalmente por familiares, por expertos, por funcionarios, así como público en general y notables. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque para que nosotros podamos regresar la tranquilidad y dar todo el apoyo a la gente en el tema de desapariciones forzosas o forzadas, que eso es un tema bastante grave, decirte que Jalisco ocupa el tercer deshonroso lugar nacional del 2017, con más de 3.060 desapariciones. Entonces, yo creo que es importante que la pregunta que hizo Sonia se complemente de manera puntual, decirte, y en relación a tu pregunta, que vamos a ser respetuosos y vamos a dar seguimiento al 100% de las recomendaciones que nos haga la Ley General de Víctimas, la institución hoy contempla, afortunadamente tenemos ya esta ley. Sin embargo, las víctimas de violencia, como los casos que han sucedido en los últimos días y atrás, ¿sí? No es fácil el acceso a esos recursos, esa indemnización, ese apoyo que debería tener una víctima de la violencia. A veces estamos más interesados, o por lo menos hay una percepción de que los derechos humanos están más atentos a cuidar los derechos de los delincuentes que de las mismas víctimas. ¿Qué va a hacer, doctor, para esto? Yo creo que va a ser muy importante que Derechos Humanos logremos hacer una vinculación entre instituciones, que ellos puedan intercambiar información y puedan determinar de qué tamaño es el delito o de qué tamaño es el daño que recibió la víctima. Y yo creo que va a ser sumamente determinante que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no solamente cubra los daños de una víctima, sino le dé seguimiento y apoyo puntual, como apoyo psicológico a él, a la familia, a los integrantes. Y algo que es de vital importancia y que ha venido reclamando la gente es que no veamos a una víctima en la Comisión de Derechos Humanos o en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como un hecho aislado, sino que lo conduzcamos, lo llevemos y veamos que realice su futuro de vida una vez que ha sido violentado y una vez que ha sido víctima de algún abuso. Decirles que se han incrementado de manera exponencial las demandas por delitos al medio ambiente. Y es algo que preocupa de manera exponencial a todos los ciudadanos. Hasta el día de ayer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibe una gran cantidad de delitos ambientales, y la segunda son delitos a violación de derechos humanos. También es importante decirlo respetuosamente que es Guadalajara la que ocupa el segundo lugar con mayor número de recomendaciones en este año y el año pasado. Sí, finalmente, doctor, si me permite, Morena dice estar a favor de los derechos de las comunidades lésbico-gay, pero el Partido Encuentro Social se niega a aceptar cambios en la ley. ¿Cuál es la posición que tiene concretamente el candidato de Morena sobre esto? Yo te quiero decir que Encuentro Social se suma por este gran proyecto que representa Andrés Manuel, el proyecto de rescate de nación, de transformación y de cambio. En relación a los otros, a su punto de vista, no me va a alcanzar el tiempo, pero sigo. Las conclusiones. Gracias, doctor. Doctor, arquitecto Carlos Orozco, usted es de los pocos candidatos que han hablado abiertamente en su propuesta del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Me gustaría si nos platica bien esta propuesta y sobre todo ante la resistencia que ha habido de muchos médicos en el sector salud público, ¿cómo lo resolvería? Bueno, quiero decirles que, y a quienes nos escuchan, que al contrario de lo que en diversas ocasiones ha externado el licenciado Cosío, por el contrario, nosotros estamos preocupados por toda la población, incluyendo la seguridad que tiene que ver con los derechos humanos, que es el tema que nos ocupa en este momento. Por supuesto que el derecho inalienable, de acuerdo a la Constitución y a las leyes aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos permite casarnos con cualquier persona según lo queramos. Pero también nosotros, como izquierda ilustrada, defendemos el derecho inalienable de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo,
como defendemos todos los derechos absolutos. Y a eso me refiero, que el embarazo no deseado, que es un problema de salubridad, que es un problema de salud pública, con 300,000 casos de practicarse el aborto en este país y con 30,000 muertes aproximadamente de mujeres. Estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo las jóvenes, que casos documentados en México han sufrido un embarazo no deseado, incluso por incesto en su familia, donde el tío, incluso el papá, es el padre de una criatura y la principal víctima que encontramos es el niño, que nadie lo reconoce y también tiene derechos humanos. ¿Y cómo resolverlo si, por ejemplo, en uno de los temas más delicados en este tema, en este caso, es el de la aplicación de la norma 046 y en el sector público se siguen resistiendo los médicos, el personal y sobre todo las autoridades, porque muchas veces el personal lo que teme es ser sancionado, a aplicar interrupciones del embarazo ante casos de violación de menores de edad? En principio, con educación. La educación sexual entre las menores, sobre todo desde nuestra casa. Y no soy conservador a ultranza, pero mi hija está educada para saber que a la pubertad ella tendrá que saber todos los sistemas de anticoncepción, porque es fundamental para su vida. Cuando tome la decisión de reproducción, va a ser con una pareja. Y ella sabrá si es con un hombre, con una mujer, o adoptan. Es asunto de ella exclusivamente. Y me parece que la educación sexual es fundamental. Aquí diría que gracias a Juárez nada tendría que ver la iglesia, ni los asuntos morales. Un hombre de izquierda como este candidato no tiene problemas de mezclar la moral, la bioética, con un asunto de salud pública y con un asunto de la familia. Cada familia debería tener acceso a la educación sexual para que nuestros hijos sepan tomar decisiones. La educación informal, la del barrio, la de la fuera de la escuela, es muchísima. Y lo que hacemos los que nos dedicamos a la ciencia aplicada a la educación, tenemos mucho trabajo. Por eso hay que fortalecer, no con mujerismo, como aquí he notado a una candidata que confunde feminismo con mujerismo. No se trata de que las mujeres de manera a ultranza sean demostradas en acciones afirmativas por encima de los hombres. Tienen los mismos derechos y el Estado de Jalisco debe garantizar a mis hijas y a mis hermanas los mismos derechos que a los varones, y así como también impugnar para que los hombres se asuman responsables de un embarazo y de las labores de una casa. La igualdad empieza en casa, en la familia, y eso es lo que me propongo impulsar como gobernador de Jalisco. Gracias, candidato. Bien, estamos finalizando esta etapa del debate. Falta una pregunta. Miguel Ángel Martínez Espinosa. Perdón. Miguel Ángel Martínez Espinosa, candidato del Partido Acción Nacional. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya salió el dato en la mesa, tiene poco más de 150 millones de pesos de presupuesto y creo que un debate que ha habido es sobre su obesidad presupuestal, también sobre la nómina que existe en el interior, y muchas de las investigaciones periodísticas que se han hecho vinculan precisamente esa obesidad institucional con el Partido Acción Nacional. ¿Qué autocrítica hacen del modelo actual de ombudsman? Bueno, primero hay que decirlo claro. Cualquier intento de colonizar instituciones que tienen que ser autónomas debe ser repudiado por todos. Y en ese sentido, pues hay que deshacer de una vez el mito de que esa institución está colonizada por el partido que yo represento o por cualquier otro. Pero la mejor manera de evitar que eso ocurra es garantizarle plena autonomía a los órganos rectores del organismo, y particularmente a su consejo, donde intervienen ciudadanos en la designación de los funcionarios de esta comisión, cuidar bien la integración de ese consejo y cuidar bien de sus facultades. Pero entender otra cosa, que el tema de los derechos humanos, con todo lo relevante que pueda ser la comisión, no se circunscribe a la comisión, sino que tiene que referirse sobre todo y privilegiadamente a la actitud del gobierno frente a los gobernados.
un gobierno que tiene a los maestros en la madrugada esperando, durmiendo en los pasillos, esperando que les asignen una plaza, es un gobierno que viola los derechos humanos. Un gobierno que retarda la atención médica de las personas, es un gobierno que viola los derechos humanos. Un gobierno que le da más relevancia a la salida de la tuneladora que a las víctimas de una tragedia, es un gobierno que no respeta los derechos humanos. Un gobierno que no invierte en construcción de escuelas, o solo el 14% respecto del anterior, es un gobierno que viola los derechos de las personas. Miguel Ángel Martínez, el último gobernador del Partido de Acción Nacional, Emilio González Márquez, pidió terapia para los homosexuales. Dijo que le daba asquito el matrimonio igualitario y tuvo severos encontronazos con la Comisión de Derechos Humanos. ¿Comparte las opiniones del exgobernador? Pues evidentemente no comparto esa manera de expresarse y bueno, mi opinión con relación al matrimonio igualitario lo di en el debate anterior y a ese me remito, pero no es una opinión nueva, es la que suscribió el PAN hace 2 años de manera unánime a través de sus órganos de dirección y esa es en la que nos sostenemos. El 60% de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos van a la Fiscalía General del Estado, tienen como objetivo la Fiscalía General del Estado. ¿Qué hacer para que la Fiscalía General no sea esta instancia que viola tantos derechos humanos? Bueno, lo central del diseño del nuevo sistema de justicia estaba justamente en eso, pasar de las pruebas basadas en la confesión como reina de la prueba a las pruebas que se fundan en evidencia científica. Ahí está el centro de la atención del sistema. Y creo que se ha fallado terriblemente en su implementación porque las instituciones encargadas de asegurar que esto ocurra se han quedado chicas. Por eso hemos de insistir en duplicar el presupuesto destinado a la seguridad de todos como una herramienta para garantizar que esto funcione. Pero también la formación de los elementos de toda la cadena que participa de la persecución de los delitos. Duplicar el presupuesto, candidato, ¿eso significa llegar a qué cifra en materia? A 12,000 millones de pesos en números redondos, pasar de 6,000 a 12,000 millones de pesos. ¿De dónde? Ya lo dijimos en la intervención correspondiente, está mal focalizado el presupuesto porque no atiende prioridades. Y aquí contradigo abiertamente lo que dice Miguel Castro. No, esas ampliaciones de presupuesto no reconocidas por el Congreso no se destinaron ni al pago de la deuda ni a la construcción de escuelas. Este gobierno en promedio construyó 737 aulas en lo que va de la administración. El pasado construyó 4,918 en promedio anual. Este gobierno construye el 14% de aulas. Ahí no se fue el dinero. Muchas gracias, candidato, por tus respuestas. Ahora sí. Creo que sí. Hemos finalizado la tercera etapa, el tercer eje de este segundo debate que se está celebrando desde el auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, a quien agradecemos todas las facilidades que se han dado para este segundo debate. Y ahora vamos a esta parte final, que son las conclusiones. Les recuerdo que cada uno de ustedes tiene hasta 1 minuto para ello. Iniciamos, si les parece, con la candidata Marta Rosa Araiza, de Nueva Alianza. Por favor, candidata. Gracias. Es importante la transversalidad entre la salud, el deporte y la cultura. No se pueden gastar 60 millones de pesos solo en obras cuando hay tanta necesidad en los talentos. Es importante que valores muy bien tu voto, a quién se lo vas a dar, si a candidatos machistas o si a candidatos corruptos o a quien no contesta. Y yo les digo a los candidatos desde aquí, no me contesten a mí, contéstenle a los ciudadanos, porque al final yo todos los días estoy en la calle saludándote y eres tú el que me dices, dile a Lomelí que conteste, porque su página web no tiene nada. Dile al Faro por qué se gastó 60 millones de pesos solo en algunas obras. Y eres tú el que me dices, ¿por qué no pudo Castro sacarnos de la pobreza? ¿Por qué no hizo nada si era parte de un gabinete y no denunció? Vota por Nueva Alianza. Gracias. Candidato Salvador Cosío, del Partido Verde Ecologista de México. Vamos por fomento deportivo, pero no solamente de alto rendimiento o para tener medallas en Olimpiadas Nacionales, sino para que haya fomento deportivo en las escuelas y en los barrios. Por fomento cultural también para todo el pueblo, pero como elementos para abatir la violencia. Vamos por el derecho humano a la seguridad, fundamental, para recuperar territorios, depurando
las policías, más tecnología y eficacia en la seguridad. Vamos por una revisión de tipos penales para ir por la pena de muerte para secuestradores, para homicidas contumaces y agravados, como los que matan niños de 8 meses y los queman vivos. Vamos contra feminicidas. Vamos para evitar la tortura, la violencia de las víctimas y vamos a despenalizar la marihuana para temas lúdicos de investigación y médicos. Vamos por Jalisco para mejorar sin violencia. Minuto de conclusiones para Enrique Alfaro Ramírez, candidato a la gobernatura de Movimiento Ciudadano. Quedé con los jaliscienses de que contestaría las mentiras de siempre en contra mía, pero la verdad hoy solamente un comentario para cada uno de los candidatos que me atacaron. Candidato Castro, cuando escucho sus ataques, perdón, pero lo único en lo que puedo pensar es en una frase de una canción que me gusta mucho de Juan Gabriel, ser muy bueno su virtud. Y sobre el candidato Lomelí, la verdad pienso más bien Paquita la del barrio, varias canciones y varias frases. Lo único que yo le puedo decir es que en unos días más los jaliscienses van a poner a cada quien en su lugar y usted va a conocer su realidad. Y también en unos meses la justicia hará lo propio, no es amenaza. Hoy estamos muy cerca de poder arrancar e iniciar formalmente el camino de la refundación. He recorrido ya todos los municipios de Jalisco, estamos muy cerca de hacer historia. Hemos logrado hablar con los ciudadanos, entender sus problemas, ver de frente la manera como viven hoy miles de jaliscienses. Tengo claro el enorme reto que representará ser gobernador del estado. Estoy preparado para hacerlo, no les voy a fallar. Un minuto de conclusiones para el candidato Carlos Lomelí Bolaños. Muchas gracias por permitirnos estar en este gran debate. Quiero decirle a los jaliscienses y a los mexicanos que tenemos dos opciones: continuar con la corrupción, la impunidad, el saqueo, la falta de rumbo que representan ellos, o que podamos iniciar la transformación, el cambio, la bonanza y el bienestar, recuperar la sonrisa, el brillo en los ojos de los jaliscienses y los tapatíos. Tenemos que tomar esa gran decisión a partir del 1 de julio. Invitarlos, pues, a que les van a entregar 6 boletas y que de esas 6 boletas hay que cruzar 6 veces Morena. Quiero decirles que es importante, que voy a desenmascarar a varios candidatos, que les voy a quitar su aura de buena gente porque son corruptos, y que traje esto porque no me cabe en una USB toda la corrupción que ha hecho Enrique Alfaro a través del paso por la política. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es el turno. Tiene un minuto para conclusiones. Carlos Manuel Orozco Santillán, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias a ustedes, Sonia. Yo me he dedicado 38 años a formar jóvenes y además con antecedentes deportivos del más alto nivel. Así que lo único que puedo decirles es que como candidato a gobernador pienso en los próximos jaliscienses, que son los niños. Yo estoy pensando no en la próxima elección, sino como un estadista, en la próxima generación. Estoy pensando que los niños no pueden ser los adultos enfermos de diabetes mellitus, que somos el número 1 del mundo. Invirtamos en los niños para que sean los consumidores, el nuevo público de la Filarmónica, las señoras aristócratas que las llevamos a los grandes conciertos de beneficencia. Los niños necesitan educación y ese es el futuro de Jalisco. Eso es lo que le propongo como candidato al gobierno por el PRD, porque ya lo hicimos en la Ciudad de México, que hoy gobernamos. Gracias a todos. Minuto de conclusiones para Miguel Ángel Martínez Espinosa, el candidato a la gobernatura del Partido Acción Nacional, sobre alguno de los temas que se ha discutido esta noche en el debate. Ciudadano Libre de Jalisco, este 1 de julio tienes muy claro el contraste. Tú puedes tener como alternativa la improvisación en las soluciones de gobierno u optar por un gobierno preparado. Pensar que esa alternativa, quien tira el dinero público, o construir con quien establece claras las prioridades de gobierno. Suponer que un gobierno autoritario o un autoritario en el gobierno te va a resolver los problemas, u optar por un gobierno que te respete. Pensar en un gobierno desobligado u optar por un gobierno responsable. Pensar que la corrupción puede ser opción o optar por la honestidad, por la honradez. La respuesta para nosotros es clara.
la agenda de futuro la representa el PAN. Vota por Ricardo Anaya, vota por Miguel Ángel Martínez, vota PAN. Gracias, candidato. Concluimos con las conclusiones de Miguel Castro Reynoso, del PRI. Gracias. En lugar de que Enrique Alfaro se esté preocupando por andar eligiendo canciones al gusto de él, debería de preocuparse más por revisar qué es lo que pasa en el Ayuntamiento de Guadalajara. Según el portal de transparencia, a casi 6 meses de este año 2018, todavía no acaban de cerrar sus cuentas del año 2017 ante la Auditoría Superior. Yo creo que eso debería de preocuparles más porque hablan de un proyecto como de Disneylandia, cuando en realidad lo único que han demostrado en Tlajomulco y en Guadalajara es que no saben dar resultados. Son malos para gobernar, aunque son muy buenos para gritar. Yo te reitero mi compromiso de trabajar escuchándote, tomando en cuenta la opinión de las personas. Hoy Jalisco no requiere ni gritos ni sombrerazos. Requiere reconocer todo lo bueno que se ha hecho, pero también señalar lo que está mal y cambiarlo de raíz. Lo importante es tu opinión y lo más importante es que dejemos en claro algo. La paz sí es posible en Jalisco. Muchas gracias, candidato, por tu minuto de conclusiones. Y bueno, hasta aquí llegamos con el debate. Despedimos a los 7 candidatos que hoy nos hicieron el favor de acompañarnos aquí en Puerto Vallarta. Carlos Manuel Orozco Santillán, del Partido de la Revolución Democrática, gracias por haber estado con nosotros. Miguel Ángel Martínez Espinosa, del Partido Acción Nacional, gracias por habernos acompañado. Miguel Castro Reynoso, del Partido Revolucionario Institucional, gracias por haber estado aquí con nosotros. Marta Rosa Araiza Soltero, de Nueva Alianza, muchas gracias por acompañarnos. Salvador Cosío Gaona, del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, y Carlos Lomelí Bolaños, de Juntos Haremos Historia, los 7 candidatos a la gubernatura. Sonia. Así es, Enrique, agradecemos que nos hayan acompañado en este segundo de 3 debates organizados por el Instituto Electoral. Agradecemos al Centro Universitario de la Costa las facilidades para que este ejercicio se haya llevado a cabo. También agradecemos a Canal 44 las facilidades para la transmisión de este debate y también a la candidata y a los candidatos por su asistencia, quienes se encuentran presentes, y a ustedes que nos ven en televisión y a través de las redes sociales. Agradecemos su valiosa atención. Nos despedimos no sin antes invitarlos a que nos acompañen el próximo 10 de junio a las 19 horas por este mismo canal en el último debate a la gubernatura organizado por el Instituto Electoral desde el Centro Universitario de Lagos de Moreno. Raúl Frías. Gracias, muchas gracias, Sonia. Enrique, muchas gracias. Recordarles, sí, 10 de junio, Lagos de Moreno, el tercer debate de los candidatos al gobierno del Estado, para ir conociendo, ir contrastando cada una de las propuestas que los candidatos han expresado a lo largo de estos debates. Muchas gracias. Muchas gracias.